Cuando era un niño, escuchaba historias de personas que parecían imposibles. Escuchaba historias de personas que habían vuelto de la muerte. Hoy en la actualidad son miles, cientos de miles, millones de personas las que cuentan una realidad más allá de la materia, más allá de lo intangible. Son muchas las preguntas sin contestar que nos hacemos. ¿La muerte es el final? ¿Qué hay al otro lado de esa puerta? ¿Cómo es posible narrar una experiencia con todo tipo de detalles si todo está apagado? Si estamos clínicamente muertos. ¿Existe la vida después de la muerte? Y si es así, ¿nos reencontraremos con nuestros seres queridos? Todas estas preguntas quizás nunca sean contestadas. Sin embargo, todos los testimonios de personas que han cruzado esa línea nos dicen que volveremos a encontrarnos. David, muy buenas, bienvenido al Laberinto de Emociones. Qué ganas tenía de poder conversar contigo. Gracias de corazón por estar aquí hoy con nosotros. Igualmente, José, por invitarme a tu pedazo de programa que es magnífico. Invito a muchísima gente que nos está escuchando, incluso viéndonos, que cómo no, pues que te investigue, ¿no? Que descubra que tras ese umbral hay más personas extraordinarias como tú, ¿no? Y que muchísimas gracias. Gracias a ti de corazón, David, por tus palabras y por estar aquí acompañándonos en el día de hoy. Yo, David, para empezar, Dime. me gustaría saber más sobre ti. Sé que eres sanitario, Sí. que tienes una visión más allá de lo palpable, es decir, de una visión cartesiana, algo más allá de lo tangible, hablamos de lo intangible. Sí, así es, ¿no? Me llamo David, ¿no? Mi trabajo, como bien has dicho, trabajo en el mundo sanitario, estoy muy en contacto con los pacientes, ¿no? Pacientes que se ponen, ¿no? Saludables, ¿no? Y pacientes realmente su hora tienen que partir, ¿no? Estoy ahí en dos caminos, ¿no? Entre la vida y para mí la vida, ¿no? Porque para mí la muerte no existe, para nada, ¿no? Y ves la diferencia, ¿no? El velo tan fino cuando una persona se va, ¿no? Es extraordinario. Totalmente, David. Hemos tenido aquí la oportunidad de conversar con personas como Rosana Mainar, Luján Comas, y nos dicen precisamente ese hilo tan sumamente fino que incluso hace que las despedidas parece que estén incluso programadas, que estén pactadas, que allí esté ocurriendo algo más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. ¿Qué te llevó a ti, David? Porque tú presentas un programa maravilloso también, que se llama Más allá de la consciencia, donde has tenido la oportunidad, precisamente han estado en ese umbral e incluso en ese otro llamado otro lado. ¿Qué te llevó a ti a iniciar este maravilloso programa que se llama Más allá de la consciencia? Pensándolo bien, hay cosas que ocurren en la vida que no sabes por qué ocurren, pero ocurren, ¿no? Pues yo creo que todo viene por el hecho de mi trabajo, ¿no? El hecho de estar, como antes te he comentado, tan en contacto con personas, ¿no? Que están en ese hilo, te haces muchas preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Que la vida acabe aquí? Es imposible, ¿no? Cuando ves pequeñas señales, ¿no? Que una persona, ¿no? Que está a punto de fallecer dice que ve a sus familiares, ¿no? O que vienen a buscarlo, ¿no? Que, oye, que está aquí mi padre. Yo, ¿cómo puede ser que esté tu padre? No, que me está diciendo que venga y que me espera, ¿no? Y aparte que es muy real para ellos, ¿no? Ahí comenzó seguramente mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda de decir, oye, ¿por qué no, no? Entonces es cuando la vida, ¿no? Y te pone a personas extraordinarias, ¿no? Y te vas como sacando, ¿no? Desbridando, ¿no? Cada historia que es alucinante, realmente es alucinante, José. Uniendo piezas, David, de alguna forma. Sí, y ves que todo está organizado y todo está pactado, ¿no? Y todo está programado, ¿no? ¿Cómo puede ser ejemplo, ¿no? Como antes te decía, antes de fuera de esta grabación, decía que cómo puede ser que haya personas que están aguantando ¿no? Lo mucho, ¿no? Para irse y de repente viene un familiar, se despide y automáticamente que sale de la puerta, ¡pam!, ¿no? Fallece, ¿no?
o cuando hay mucha gente, que a veces no nos damos cuenta y es un error, creo, ¿eh? No tengo la verdad absoluta, ¿eh? Yo lo que estoy hablando es lo que percibo y lo que estoy viendo, ¿no? Cuando hay mucha gente, ¿no? Dentro de una habitación, ¿no? Agarrándolo, por favor, papá o mamá, no te vayas, no te vayas, no te vayas, y ves que el familiar, ¿no? Que está a punto de trascender, no puede trascender, y ese momento que todos se van, ¿no? Todos se van de la habitación y queda una persona, un familiar, un hijo, una madre, un padre, lo que sea, ahí solamente con una persona, ¡pum!, ya se va, ¿no? A veces tenemos que también cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Ayudarles, ¿no? A que crucen, ¿no? Y decirle mucho, lo mucho que le queremos, y también el perdón. Es una palabra muy potente que tenemos que aplicarlos todos, ¿no? Comenzando por mí y acabando con todos, ¿no? En esos momentos pedir perdón a un familiar, a un amigo, ¿no? Porque así le ayudas también a que pueda irse en paz, ¿no? Es muy importante eso. Sumamente importante. Fíjate que David Hawkins ya tiene un libro maravilloso que se titula Dejar ir, que al final es el perdón, ¿no? El estar en comunión con lo que sea que haya ocurrido y dejarlo trascender, Así es. que muchas veces se nos pasa por alto, también por la educación, en muchos casos que hemos recibido. Pero claro, lo que has comentado es que no es lo mismo que te lo cuenten que vivir lo que tú lo has visto, lo has vivido, has estado ahí con tu energía en esas situaciones donde uno se hace preguntas y dices, ¿cómo es posible que un ser humano, según el mundo tangible en el cual muchos nos hemos educado, la gran mayoría, ahora empieza, gracias a Dios, a hablarse de ese otro mundo, de esos otros puntos que no se pueden palpar quizá con algunos sentidos, digo con algunos, pero claro, verlo ahí nos contó, por ejemplo, Rosana Mainar nos contó un caso que a mí me estremeció para bien. Lo que tú dices, una persona donde está en sus últimos momentos de esta vida tangible y avisa a toda su familia, organiza a toda su familia para que se vaya a tomar un café. Hablo de muchas personas, nos contó que eran más de 20 personas, los familiares, y en ese momento, cuando ella le dan monedero para pagar ella, para esa última invitación, bajaron todos los familiares y la mujer se desconecta, que es como decidiendo por sí misma, tengo esta última labor de verlos a todos juntos y entonces ya me marcho en paz. Es así, ¿eh? Es así. Es curioso, pero ocurre mucho eso. Ocurre en muchas familias que están muy unidas, ¿no? Y que a veces no dejan partir, ¿no? Cuando se van, ¿no? de su familiar, ¿no? No que se vayan de ahí, ¿no? Necesitan descansar también, ¿no? Pues están pasando todos un momento duro, las cosas como son. El hecho de la muerte de un familiar no es fácil, es muy duro. Son muchos recuerdos, muchas voces, muchas sonrisas. Dejarlo todo de golpe es muy duro. Pero bueno, personas como tú, ¿no? Como yo, que investigamos sobre este tema y todo, nos da la certeza, ¿no? A mí me da mucha tranquilidad, ¿no? Que tras ese umbral, pues nos espera un sitio maravilloso. Y no he estado, José, no he estado, pero toda la gente que he podido entrevistar, igualmente de tú, José, son patrones muy parecidos entre sí, ¿no? Es alucinante, y eso a mí me da una tranquilidad asombrosa. No estamos hablando del tema dogmático, el tema de las religiones, eso es otra cosa aparte del ser humano, que es, para mí, es una forma, bueno, de llegar a Dios, pero bueno, cada uno que coja el camino que sea más confortable, ¿no? Pero para mí no es un camino, ¿no? Y te das cuenta, pues, que cada uno tiene su destino y cada uno tiene su forma de irse, ¿no? Hay personas que deciden irse cuando toda la familia está ahí, me parece bien, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Que cuando toda una familia se va y ves pues que el paciente, pues bueno, pues tranquilamente hace el último respiro y ves que el ambiente cambia, ¿eh? Incluso el ambiente, la habitación va cambiando, los olores también, he podido observar los olores, que entras en una habitación y cambia un olor a rosas, un olor como a vela, ¿no? El ambiente está muy más cálido, más tranquilo, es alucinante, una sensación de paz. Es alucinante, insisto, yo no he tenido ni una ECM ni puedo llegar ni a rozarlo, ¿no? Pero supongo que mi trabajo me hace pues ser un poco más sensitivo, ¿no? Tener la mente más abierta. Bueno, de hecho aquí han pasado personas con altas capacidades, si se puede llamar así, y nos han dicho por activa y por pasiva que independientemente de que haya personas que estén
digamos, más en comunión con esos otros sentidos, todas las personas, según el trabajo que hagamos, tenemos la posibilidad de sentir eso. Es decir, que si tú estás por tu trabajo y por tu implicación, por tu energía, estás en esos procesos, también de alguna forma estás haciendo un trabajo distinto al que elaboras, que es maravilloso, que hace que sientas o que puedas sentir esas situaciones, esos olores, ese sentimiento de paz. Bueno, ya lo decía Albert Einstein, la mayor de las energías es el amor. Así es. Y cuesta mucho, como antes te he dicho, decir te quiero también, ¿eh? Es una palabra que nos cuesta mucho y lo tendríamos que decir muchísimo, ¿no? Ser valiente, ¿no? Y decir a la persona que tienes al lado, incluso cuando ya no está, ¿no? Que ya ha partido, pues, oye, papá, mamá, o quien sea, te quiero mucho y espero que estés muy bien, ¿no? Son energías que también son importantes que envíes, ¿no? Y sobre el tema, lo que has comentado, ¿no? Que depende de qué trabajo puede ser que estés más abierto, es así, ¿no? Supongo que mi trabajo de estar tocando tantos, ¿no? Tantos pacientes, estar con ellos inconscientemente o conscientemente, te vas abriendo, ¿no? Pero yo creo que también todo mundo tiene la capacidad de ver, oír y sentir, ¿no? Y perfilar qué hay detrás de ese umbral. Solamente es como creo que me dijo Rebeca Falcó, me lo comentó una vez una compañera, me dijo que con la práctica no se puede llegar, es como un cocinero, ¿no? Cuando hay gente que nace con esa capacidad de ser un buen cocinero, el que ya se ve que cuando toca los alimentos los transforma en sabores potentes, pero hay personas que no tienen esa capacidad que se puede convertir en un buen cocinero con la práctica, ¿no? Pues es lo mismo, yo supongo que con la práctica y un buen chocolate, como digo yo, pues se puede lograr. Todo el mundo puede tener esas percepciones. De hecho, David, fíjate que yo, algunos profesores en otros campos que he tenido, nos han Mm, demostrado como personas, porque claro, una cosa es nacer con ese don, ese talento innato que va unido a tu ser. Puede ser, yo no lo sé, por vidas pasadas, no lo mm. sé, pero puede ser que, yo sí que creo que cada persona nace con un qué hacer. Otra cosa es que se desarrolle en otras funciones. Pero fíjate, todos, en este caso, estos profesores míos que he tenido la fortuna de tener, me han dicho y nos han demostrado con casos evidentes de que cualquier persona en cualquier ámbito, Ujú. si es constante, puede incluso, no es que pueda, es que siempre mejora incluso al que tiene el propio talento. O sea, que todo es repetición y trabajo. Es como Así el que es. cocina, como el que pinta, como el que canta. Tú puedes venir con un don innato, pero si tú repites, trabajas, al final puedes llegar, quizá no a ser el mejor en ese campo, pero puedes llegar al campo perfectamente. Así es como tu trabajo, ¿no? Cualquier tipo de trabajo que tú apliques al principio, cuando vas a entrar dentro de tu vida laboral, hasta que no pasa un tiempo vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando y vas mejorando. Lo mismo, ¿no? Yo cuando comencé a trabajar era de una forma y cuando salgo ahora mismo en la actualidad, que ya hace más de 22 años que estoy trabajando en este mundo del sanitario, pues recorres, ¿no? Es decir, te vuelves más profesional, aparte laboral, más persona, más humano, ¿no? Pues es como todo, ¿no? Es como bien has dicho, que cuando más trabajes esa línea, más perfilado te vuelves. Al final es la experiencia, David, que es un grado. Mi abuelo decía que la experiencia es un grado y efectivamente es así. Muchas veces se pasa por alto, ¿no? Y se visualiza muchos estudios y cuánta preparación tiene. Al final eso tampoco, también no deja de ser parte del ego, que es necesaria, pero Un no, equilibrio. claro, por supuesto. Y ver a ver la experiencia, que al final es lo que hace también por esa repetición constante y la implicación que tenga cada uno, a que uno sea un gran profesional, incluso una gran persona. También es un trabajo. Mucho, eso te quería comentar, el hecho de trabajar la persona, la humildad, el reconocerse, realmente nos olvidamos, ¿no? De quiénes somos realmente y pasa mucho, ¿no? He tenido casos también de gente de un estado económico muy alto, ¿no? Que han estado a punto de fallecer, ¿no? Y después se dan cuenta, ¿no? Últimos momentos de su vida de qué estoy haciendo, qué he hecho en mi vida, ¿no? Sí, he tenido lujo, he tenido dinero, he tenido poder, pero veo que mis hijos están, ¿no? Discutiendo por mi herencia, pero ¿qué he hecho, no? Cuando he estado muchas horas fuera de casa, ¿no? Tendría que haber estado con mi familia, ¿no?
son cambios muy heavy, ¿no? Y te das cuenta que dice, David, por favor, y hay gente que te lo comenta, por favor, disfruta la vida, disfruta de lo que tú sientes, nunca te va a fallar, pero nunca, nunca dejes a tus seres queridos de lado, porque el ego es cuando entra el ego, ¿no? El ego, el poder, el tener más y todo eso, pues al final, tarde o temprano te darás cuenta. Y aparte que está bien, porque es un aprendizaje, ¿no? Pero te das cuenta que no solamente la vida consiste en trabajar, sino la vida consiste en amar, en disfrutar de lo que no, del cada día, en disfrutar del cómo sale el sol y en disfrutar en tu pareja, si tienes o no tienes, es igual, pero disfrutarlo, ¿no? Ante todo es disfrutarlo. Incluso con uno mismo, David. Al final esto es un camino y hay que recorrerlo siempre con equilibrio. Volvemos al inicio, lo que has comentado antes, es que el equilibrio es una base principal para todo, porque al final los extremos, de hecho, en este caso hablando de extremos, lo podemos ver desde 2020, con lo ocurrido a la actualidad, ha habido un giro completamente radical de vida. En unos puntos para bien, en otros no para tanto bien. Fíjate que hoy se habla, que yo, oye, no tengo nada en contra, yo desde el respeto absoluto, pero hoy todas las personas dicen ser espirituales y ojo porque estamos viendo, o es mi caso, yo estoy viendo que hay una gran parte de personas que se están yendo hasta hacia el extremo. Es decir, que la vida es meditar, incienso y, cuidado, visualizar, manifestar, todo eso está muy bien. Es importante, la neurociencia ya lo ha evidenciado hasta cierto punto, que es una parte muy, muy importante. Pero, ojo, no nos olvidemos del asunto, siempre lo digo, tan importante que tenemos, que es vivir, que es experimentar. Ahí está. La adicción, ¿no? A veces podemos, este tipo de eventos o de cosas que están muy bien, y insisto, que cada uno elige el camino, el que más le llene, ¿no? Y el que más le rectifique, ¿no? Pero las cosas, cuando más abusas de una cosa, al final te olvidas de una cosa muy importante que es de ti mismo, ¿no? Y eso no lo puedes permitir, ¿no? No se puede permitir el lujo de olvidarse de uno mismo. Que está muy bien, ¿no? Que busques, como antes has dicho, la espiritualidad, ¿no? Que busques la forma de meditar, de ser, está muy bien, ¿no? Pero aquí venimos a experimentar la espiritualidad, pero también venimos a experimentar las cosas del día a día, ¿no? Un buen amigo, un buen café, un buen marido, una buena mujer, ¿no? Un buen viaje, una buena compañía, ¿no? Todo eso también se tiene que experimentar. Y es lo que tú dices, ¿no? Que a veces, que no está, no, supongo, ante todo, máximo respeto, no está bien, ¿no? Porque nos olvidamos de nosotros, insisto, y venimos aquí a aprender, a compartir, a amar, es lo más importante. Es un gran asunto lo que tenemos en nuestras manos, David. Sí, así es. Así totalmente. David, ¿cuál es el caso, por curiosidad, si puedes contárnoslo, cuál es el caso que más te ha impactado a ti de algún paciente? Ya no por, digamos, la fenomenología, si es que ha ocurrido, es el que más te ha impactado en un tema, digamos, ya no tangible, sino intangible, y en el que han surgido preguntas. Hablo de ti. En mi mundo laboral, cuando comencé, bueno, a trabajar y tal, yo soy maestro de Reiki también y me gusta mucho, pues inconscientemente, pues hago Reiki a las personas, ¿no? Pero inconscientemente, antes era consciente y ahora inconscientemente, ¿no? Fue un caso muy, muy, muy heavy para mí. Insisto, puede ser que para otra persona no tenga interés, pero para mí sí. Era un paciente que estaba a punto de fallecer y entró en la habitación y bueno, estaba consciente y el familiar estaba con él, ¿no? Poniéndole música, ¿no? Y digo, pues le dije, pues mira, ¿estás escuchando música? Sí, yo soy terapeuta musical, ¿no? Pues mira, yo soy maestro de Reiki y hago Reiki. Y rápidamente la mujer me dijo, ¿por qué no haces Reiki mi padre, no? Y dije, pues sí, con su permiso, pues sí, le hice Reiki. Y cosas de la vida, ¿no? El hombre el día siguiente falleció y pasó 2 meses y vi a la hija, ¿no? Por la calle. Y me acuerdo que me cogió rápidamente y me dijo, oye, David, que muchísimas gracias. Yo, no piensas en ese momento, ¿no? Porque vas al día a día. Y yo, gracias, ¿por qué? No, porque ayudaste mucho a mi padre, ¿no? Falleció tranquilo y en paz
y hubo ese ambiente en la habitación que lo transformó todo, ¿no? Y mi padre se fue en paz, ¿no? ¡Wow! ¿No? ¿No? ¿Ves la potencia que tiene el ser humano, ¿no? De ayudar, y también la potencia de pasar al otro umbral, ¿no? Y que existe, ¿no? Son casos que para mí son muy diarios, ¿no? Para mí es el pan de cada día. No todos los días veo casos tan extremos, ¿no? Pero como el hombre que tenía una fortuna, ¿no? Y se dio cuenta que la vida pues no consistía en el tema del dinero, ¿no? Sino el tema de compartir y el amor de su familia y todo, ¿no? O gente, si es verdad que hay casos, muchos casos que es súper curioso, ¿no? Una persona que esté casi empotrada en la cama, ¿no? Que no pueda moverse, ¿no? Que esté en coma, rápidamente despierta y puede despedirse en condiciones. Es decir, esto no puede ser. O personas que han tenido Alzheimer, ¿no? Y pueden tener la lucidez suficiente de conocer a todas las personas. Dice que no puede ser. Conocer a todas las personas y poderse despedir. Oye, que mi madre ha podido recordarme a mí y a su hermano y hemos tenido una conversación tan normal. Estos son casos que se pone la piel de gallina y ocurren diariamente, muchísimo, ¿no? En el centro hospitalario, incluso en casas o en familiares que están falleciendo en casa también ocurre muchísimo. Son cosas que a todo el mundo les ocurre, pero otra cosa que tú seas consciente de detectarlos, porque todo el mundo los puede detectar, ¿eh? Es muy curioso porque bueno, tenemos un gran amigo en común que se llama Miguel Ángel Pertierra, que es muy conocido y querido por cualquier persona, no solo de este país, sino incluso fuera, al otro lado del charco. Él ha estado en varias ocasiones en el Laberinto de Emociones y hubo una vez que yo le pedí, por favor, Miguel Ángel, hay que hablar de la mejoría de la muerte, ¿no? Sí, sí. Y nos quedamos alucinados. De hecho, un caso salió en Cuarto Milenio, esto hace aproximadamente unos 2 años, precisamente de una mujer con Alzheimer que no conocía, no reconocía. Así Y es. tenía total lucidez 24 horas antes de fallecer. O sea, es como un cambio que no tiene explicación científica a día de hoy, un cambio radical. De hecho, recuerdo que nos contó que, ya digo, salió un Cuarto Milenio, se hizo todo el reportaje y demás. La hija en este caso, creo que era una mujer, salió corriendo a llamar a los enfermeros porque ella pensaba que su madre se había curado. Claro, del golpe y porrazo pasó de estar prácticamente siendo un vegetal a ser incluso mejor que cuando antes de tener esta sintomatología, ¿no? De no conocer y de ir degradándose poco a poco a nivel consciente. Es alucinante. Y luego a las 24 horas se corta la conexión. O sea, es como una despedida siendo yo como he sido siempre, con todas las plenas facultades. Es un misterio la vida, ¿eh? Yo siempre digo que el mayor de los misterios es la vida, que va unida a la muerte, porque van unidas. Vida y muerte, muerte y vida son una. Es que es un misterio, para mí es el mayor de los misterios, David. No, y a mí también, pero es alucinante. Después vienen los científicos, ¿no? Eso te podían decir que son los últimos pilotazos, ¿no? Del cerebro que está intentando sobrevivir, ¿no? Y que le inyecta un montón de hormonas, un montón de lo que tú quieras y se activa, ¿no? Podría ser también, oye, podría ser, ¿no? Pero que la persona sea consciente, como bien dices, y me ha pasado, que se pueda despedir en condiciones, que es muy heavy. Es muy heavy. Desde luego eso tiene que impactar muchísimo porque, claro, sobre todo para el familiar que esté con esa persona tan importante en su vida, ver un cambio, un giro, un cambio tan radical en esos momentos tan importantes donde ves que poco a poco, conscientemente, y vuelve otra vez en sí para quizá hacer una despedida en condiciones. Me parece fascinante y muy bonito, ¿no? Para que nos haga hacernos, en este caso, preguntas más allá de todo lo que hemos escuchado. Yo tuve la oportunidad de poder, ya hablando de la conciencia, tuve la oportunidad de conversar con una persona, Tito Figueroa, es una persona maravillosa que te recomiendo considerablemente tener en tu canal. Además es una persona encantadora, que abierta a todo el mundo para compartir y explicar, porque tiene un caso muy impactante. Él le detectaron un cáncer de vejiga. Y él ya estudiaba a Bruce Lipton, Joe Dispenza, ya estudiaba meditaciones muy profundas, Kundalini, el cáncer en un mes. Esto no suele ocurrir, no se cuenta mucho, es difícil de creer, él tiene las pruebas, pero él con una sugestión muy fuerte, haciendo incluso
meditaciones partidas en un mismo día, 2 horas y 2 horas. Esto hablamos de 4 horas, visualizando, canalizando, y el tumor desapareció. Digo esto porque tenemos un poder que No lo sabemos, José. no lo sabemos, no No lo somos sabemos. conscientes, no somos conscientes, pero hay muchísimo. Es como la fe, ¿no? La fe mueve montañas, ¿no? Es decir, si tú crees, a ver, vamos a ser realistas también. A ver, hay enfermedades muy, muy graves, ¿no? Pero también está el por qué no, ¿no? ¿Por qué no? El hecho de cuidarse mi más es muy importante, pero ¿por qué no una buena meditación, no la visualización? Nosotros tenemos mucho, mucho poder. Hoy en día se está moviendo mucho esto, ¿no? Se está despertando, ¿no? Aquí las farmacéuticas no le interesa mucho, ¿no? Que estemos hablando de esto porque, oye, las farmacéuticas bueno, ya sabemos cómo son todas, ¿no? Pero hay otro tipo de curación, ¿no? Hay otro tipo, no el físico, ¿no? Yo tengo la teoría que si tú sanas emocionalmente, sanas tu cuerpo físicamente. Si tus emociones siempre están cogidas, ¿no? con el cuerpo, y está clarísimo. Si tú eres una persona que siempre ¿no? te resfrías mucho, ¿qué emoción te está moviendo por ahí? Que te está resfriando siempre, ¿no? Cuando sanas esa emoción, sanas el cuerpo, ¿no? Entonces, hay casos, hay muchísimos casos, y casos que no sabremos, ¿no? Que la ciencia aún están ahí rompiéndose la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté ocurriendo eso? Si no me está entrando, ¿no? Tantos años estudiando que el cuerpo funciona, persona, como bien dices, esta persona con la meditación, con ser consciente, ¿no? Con observar su cuerpo interno y tal, llega a curarse. Es que es muy real y ocurre mucho, y invito a la gente que tiene que abrir las puertas. Otra cosa, sin dejar la medicación nunca, ¿no? Porque un buen profesional es un buen profesional y un médico es un muy buen médico y está para ayudarnos, ¿no? Pero uno también tiene que poner de su parte, ¿no? Buscar una buena meditación, encontrarse qué es lo que me angustia y a partir de aquí, pues, ir mejorando. Totalmente de acuerdo, David. Si me lo permites, quiero incluso hacer un apunte para todas las personas que nos estén escuchando. Hablo por mí y estoy ¿Sí? seguro que David, siendo un profesional sanitario también, en ningún momento, insisto, nosotros nos hacemos partícipes, y seguramente que David también, de Total. que dejemos totalmente de lado toda la medicina y todos los adelantos que hay que nos pueden proporcionar, incluso salvarnos la vida. Ojo, que no Y es hablamos de, necesario, ¿eh? Hoy en día es por necesario, supuesto. y gracias a ellos podemos tener una calidad de vida mucho mejor, y gracias a ellos nos han salvado de muchos apuros físicos, ¿no? Y podemos seguir viviendo, y tenemos que, ciencias, invito pues que sigan trabajando, ¿no? Y ante todo la confianza del 100%, ¿no? La confianza al 100%. De hecho, las personas que me conocen saben, yo estoy muy agradecido al Hospital de Alicante porque he tenido 2 casos muy, muy personales de personas que quiero mucho, de mi familia, a los que he visto cómo les han salvado la vida, que podría haber salido mal, pero ya no es en sí, que es para mí lógicamente es importante, ¿no? El haberles salvado la vida, sino el cómo se han volcado. Un equipo humano impresionante. Habrá sus excepciones, pero un equipo humano impresionante. Esto no quita, y creo que David estará de acuerdo conmigo, que se busquen otras alternativas, como hizo Tito Figueroa. Él no dejó en ningún momento de lado todo el tema médico, es decir, él puso de su parte para trabajar una parte holística en combinación con esa parte médica. Eso Que se eso llama nunca. complementario, ¿no? Las dos manos, ¿no? Tienen que ser, siempre digo, la medicina tiene que ser amiga de lo holístico, ¿no? Es decir, tienen que ir cogidas de las manos, tiene que ser algo complementario, ¿no? Que no el médico, digo yo, ante todo el máximo respeto, el médico cura el cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, la materia, vamos a decirlo así, pero hay cosas que no pueden curar un médico, que son las emociones, el miedo, las angustias. Eso es un trabajo propio, y también hay profesionales que nos pueden ayudar y también y que hacen un gran trabajo, ¿no? Pero también la holística también nos ayuda mucho, ¿no? A equilibrar, ¿no? Esa energía que todo el mundo tiene, José, en nuestro cuerpo, ¿no? Las auras, el corazón funciona con una energía, el cerebro funciona con una energía, todo funciona con una energía. Pues tendría que haber un equilibrio. Y yo te aseguro que si hay ese equilibrio, yo creo que el ser humano descubrirá un potencial maravilloso, ¿no? Segurísimo.
Sí, además se abren puertas. Yo hasta donde puedo llegar a hablar, porque lógicamente sigo en el camino hasta donde llegue. Espero que sea por muchos años, pero llegará Sí, un momento que lógicamente, pues este camino, pues se terminará. Y sigo trabajando y soy consciente de que esas mejoras, aunque no sean mejoras inmediatas, como queremos todos ahora para ujú, ayer, pero son mejoras que hacen mella en uno. Que incluso la gente, es que esto es muy bonito, puedes soñar muy ñoña, pero es cierto, hace un bien comunitario, porque cuando uno está bien, puede ayudar al otro. Cuando uno está bien, lo que emana es positivo para el otro. Y esto lo podemos ver en cualquier reunión donde haya personas discutiendo. Les aseguro que no se va a ir de aquí nadie con una condición anímica buena. Si está en un grupo de personas que están discutiendo, se están peleando. Ahora, cualquier persona que entre en una habitación, en una comida donde estén conversando, donde se escuche al otro, donde haya una buena armonía, uno se va con el corazón abierto a casa. Es que eso es salud, ¿eh? Es que se sí, nos olvida, pero eso a nivel, en todos los factores, hormonal, químico, interior, todo. eso es salud. Y no somos conscientes a veces. Como antes has dicho, un buen café con un amigo te puede transformar la vida. Es decir, ¿no? Es así. Totalmente, Una totalmente, buena, David. una buena comida, o un buen paseo, un simple paseo con una persona, o incluso con tu mascota, a veces nos puede cambiar la vida, ¿no? Porque tu mascota hace un movimiento, o te observa o te ve y dices, wow, qué maravilla, ¿no? O tu compañero, tu amigo que está paseando contigo y te dice una simple frase o un simple comentario, ¡pam! Y ya te transforma, ¿no? Es decir, y estoy totalmente 100% de acuerdo contigo, José, totalmente, 100%. Fíjate que yo siempre he tenido la oportunidad, ¿no? Porque estoy muy agradecido de tener un compañero, un animal, en este caso un perro, Ujú. y, y yo esto puede sonar una locura, pero yo a veces que le estoy hablando y él está atento, aunque no hable el mismo idioma que yo a veces me he preguntado, me he sentado y he dicho, a ver, José, ¿estás ayudándolo tú a él o él te está ayudando a ti? Porque es increíble, solamente por la escucha. Él no me habla, pero tienes un ser vivo, atento, que te presta atención. Y eso se nos olvida en este mundo tan rápido, se nos olvida mucho. Y al Así final es. todo une puntos invisibles, Ujú. que ya también llamamos misterio, que conforman la vida. De hecho, ahora, hace poco, una compañera leí un estudio bastante interesante, que hay una investigadora que no recuerdo el nombre, bueno, pues ha hecho un estudio muy, muy serio sobre la consciencia. Había hipótesis, pero claro, todo hasta cierto punto atestigua se piensa que la consciencia no está dentro de nosotros, se aloja en En- todo. o en el Google, ¿no? Es decir, no, la Exactamente, nube, ¿no? como una nube, exacto, que además ese ejemplo lo puso, no recuerdo ahora el doctor que lo puso, pero fue un ejemplo bastante Creo que fue notable. creo que fue el Juan José López. No sé, creo que puso ese ejemplo, ¿no? Es una gran persona que tuvo una experiencia, no sé si has podido entrevistarlo. Eh, No, no él conozco el dice, nombre, no lo Juan conozco. José López Martínez es un gran médico que hace regresiones, ¿no? Y es espectacular. Y dice eso, ¿no? Que la conciencia y la consciencia, ¿no? La separación del cerebro a otro tipo de conciencia que está más arriba, ¿no? Que tenemos la capacidad, ¿no? De acceder, ¿no? A esa conciencia, ¿no? Y es muy bueno, es muy bueno. Y lo explica muy bien, muy bien. De hecho, aquí hemos tenido la oportunidad de tener una persona que hoy es muy visible, muy conocida, el doctor Manuel Sanz Segarra, que él precisamente en su libro Supraconsciencia habla precisamente de esa otra consciencia que lo engloba todo. Es decir, vendría algo, por simplificarlo mucho, a decir que somos universo Mm. y toda esa información está hiperconectada. Bueno, Carl Gustav Jung ya hablaba también de la inconsciencia colectiva. Ya se han dado indicios, ¿no?, desde la historia de que probablemente esté todo más conectado de lo que creemos. Bueno, y esto, la gente que ha tenido experiencias, y lo tienes que saber también, José, la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, cuando se ven fuera de su cuerpo o van a ese mundo maravilloso que todos, incluso todos llegaremos, que es nuestro hogar, nuestra casa, que toda la gente que cuando vuelve dice que quería, no quería volver, yo estaba en mi casa, ¿no?
en ese estado ellos se ven que está conectado entre sí, todo está conectado, la naturaleza está conectada entre sí, los seres humanos estamos conectados entre sí y es así, ¿no? Y insisto, son personas que han tenido una experiencia y que certifican que es lo que tú dices, ¿no? Que todo está conectado, el universo está conectado entre sí. Es espectacular. Y es muy curioso, acabo de nombrar a Carl Gustav Jung, él tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde al final consiguieron reanimarlo y le pegó, le agredió a su médico por haberlo traído de vuelta. Esto está documentado, o sea, lo agredió porque, vamos, cómo lo había hecho volver donde él estaba, ¿no? Que era un sitio, un lugar que era increíble de paz y lo había traído otra vez a la vida. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Esto está documentado, ¿eh? Sí. Incluso muchos pensadores. Hay muchos pensadores, grandes pensadores de la historia, que hoy siguen siendo bestseller, que han documentado su propia experiencia cercana a la muerte y el cambio radical de vida. Esto es muy común, es un ítem, no sé si, bueno, tú has tratado muchos más casos que yo en cuanto a experiencias cercanas a la muerte y imagino que es un ítem que repetido, ¿no? Sí, te puedo explicar uno que es muy amigo mío, se llama Javi Aramendía, es una persona extraordinaria, ¿no? Javi Aramendía, te hago un pequeño resumen, pero te invito que si puedes hablar con él, te dará muchos más detalles porque es espectacular, ¿no? Es una persona que era un gran empresario, ¿no? Un grandísimo empresario en el País Vasco, era pastelero, y él tenía un montón de tiendas, bueno, tenía una economía bastante alta, ¿no? Él tuvo un infarto y a partir del infarto se dio cuenta de lo que era la vida, ¿no? ¿Y qué hizo él en ese momento? Vendió todo su imperio y ahora es una persona extraordinaria que lo que se dedica ahora mismo, aparte de trabajar, como no, porque tiene que comer, acompaña a personas en trance, ¿no? Personas que están a punto de pasar esa línea, ¿no? Ahí te das cuenta de los cambios tan radicales que sufre una persona tras vivir una experiencia de tal nivel. Incluso dicen que las personas que tienen ese tipo de experiencia, ¿no? El amor de su vida ya no es el amor de su vida, ¿no? Un porcentaje muy alto se separan, es lo que dicen, ¿no? Que se separan, ¿por qué? Porque ya no ven el amor que han sentido con esa persona, es un acompañamiento, ¿no? Del día a día, pero ya no es totalmente diferente, ¿no? Y personas pues con unas experiencias brutales. Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que de alguna forma ha estado en mi vida hasta cierto punto y cómo la misma vida nos volvió a unir muchos años más tarde, hace unas semanas, para incluso poder conversar con él en este programa. Él se llama Waco. Y es que es un chamán, pero además es que tenemos pacientes que hemos compartido en el mejor sentido de la palabra, que han estado unidos en nuestras vidas. Y entonces él siempre me llevaba a la boca, ¿no? Me contaban historias de personas matemáticas, personas incluso catedráticos de universidad, gente que no es que sean ni mejor ni peor, pero gente con un mundo y una visión muy lineal, muy científica, y cómo tuvo un impacto brutal en la vida de seres queridos de ellos por este trato de este chamán de Waco. Esto es cierto como que lo estoy contando. Y vengo a decir esto porque es curioso, porque incluso él mismo, ¿no? Tuvo una gran experiencia cercana a la muerte, cambió su vida por completo, también decidió formar otra familia. Es como un choque. Él nos contaba, digo todo esto porque él nos contaba e insistía mucho en decir que desgraciadamente nos tiene que pasar algo impactante para hacer un cambio real. Se puede hacer sin que ocurra, pero es muy difícil porque tienes un enfoque de realidad que no es como una autovía en el que hay caminos y no te deja vislumbrar esos caminos que hay, que tienen múltiples destinos maravillosos, pero tú sigues por la autovía hasta que hay un muro que te frena. Y entonces ver los caminos que están al lado de esa autovía. Es increíble, pero es así, ¿eh? Todas las personas con las que he podido conversar, y por lo que tú me cuentas, imagino que también, ha tenido que ocurrirles, en este caso, o una experiencia de vida, como es una muerte, ¿no? Hasta un punto, o algo chocante, algo grave, una enfermedad grave, algo que detone que vea uno esos caminos laterales de esa autovía. Es una pena.
¿no? Es una gran pena que haya personas o que tengamos que sufrir un infarto, algo tan grave para abrir los ojos, ¿no? Aquí te das cuenta, José, el trabajo que la humanidad tiene, ¿no? En decir que no tengamos que llegar a tener un infarto ni un accidente para poder ver que somos más que un cuerpo, ¿no? Que somos más y que es importante, insisto, es importante la vida que tenemos, tiene que haber un equilibrio, pero también, insisto, tenemos que enfocarnos mucho más con nosotros, ¿no? También un equilibrio en la vida, ver la vida desde el punto de la vida, como la vida como tal, que no te exige ni etiquetas, que la vida no te exige. La vida, hablo de la vida real, no la sociedad. Ese es el otro 50%. La sociedad, que no es mala, somos todos, es la que te lleva a tener unos triunfos, a unos objetivos, a ser más. Vale, que todo eso ya tendrás que trabajarlo tú, tendremos que trabajarlo cada uno de nosotros, pero la propia vida no te exige nada de eso. El problema es que la sociedad, insisto, que somos todos, nos lleva a un embudo hacia solamente vivir en torno a la sociedad. Y no es fácil, ¿eh? Yo he hecho grandes cambios en mi vida, lo puedo contar, porque los he hecho grandes cambios en mi vida, y uno se encuentra, no está solo, pero se encuentra solo, ¿eh? Porque, claro, se le ha ido la cabeza, está loco, no sé con quién se estará juntando, qué está haciendo, burlas, insinuaciones, así podríamos seguir. Y esto, claro, uno cuando lo transita, ahora lo ve a tiro pasado, o a toro pasado, como yo digo, y dice, bueno, ahora estoy aquí, estoy muy agradecido, no iba a decir orgulloso, pero no, agradecido de haber hecho ese camino, haber tomado esas decisiones para transformarme hoy en la vida. Y hoy esas personas que han intentado tacharte, quizá lo habrán hecho, imagino, sin querer añadir dolor, pero lo han hecho. Esas personas hoy marcan silencio, no dicen nada. Es decir, no te vienen y te dicen, oye, José, hablo de mi caso porque no, puedo hablar en primera persona, no te vienen y te dicen, oye, José, qué valiente lo que has hecho, admiro lo que has hecho, no por lo que has conseguido, sino por la vida que tienes. Yo agradecido las horas que trabajo, disfruto mucho, estoy comprando tiempo, que para mí es lo más importante. Tiempo. Exacto, yo dejo de ganar, no, realmente es un regalo. Gano menos dinero por tener tiempo para mí, para los míos, para mis socios, para mis familiares, para mi casa, para mi refugio. Es para todo compartir. Entonces es complicado, por eso insisto que no es fácil, porque la sociedad que somos todos no nos lo pone fácil. Cuando uno decide hacer cambios, se va a encontrar con grandes muros. Pero bueno, ahí es el trabajo que haya hecho uno o el que decida hacerlo, ¿no? Ya lo decía Platón, ¿no? La cueva eran todo percepciones y la gente, las otras personas no salían de esa cueva, ¿no? Es que es fascinante ese relato, cómo estaban dentro y no salían por miedo. ¿Qué había fuera? Ya lo creo. Pues eso sigue ocurriendo a día de hoy, nos sigue ocurriendo. Pues yo invito a la gente que sea valiente, ¿no? Y que sea capaz de, bueno, salir, ¿no? Ante todo, salir y compartir. Es que es eso, y ser valiente y de no ser juzgado, ¿no? El miedo es el ser juzgado, ¿no? Es que claro, es que si yo hago eso me van a señalar. Oye, que no pasa nada. Es decir, que tú tienes que ser auténtico, ¿no? Tú tienes que ser un ser humano perfecto dentro de la imperfección, ¿no? Es decir, tienes que ser algo único, cada uno es único, ¿eh? Pero lo que te ha pasado a ti de burlas, de dónde vas y todo, pues estoy más tranquilo aún, no soy el único, al menos, que te ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado mucho en el ámbito laboral. Hay compañeros, ¿no? Anestesistas o médicos que les digo, pero de verdad, David, esto son tonterías, que esto no va a nada, yo soy mal de ciencia, esto nada, es como poner un parche, ¿no? A la muerte, que después de esta vida no hay nada, ¿no? Hay unas discusiones pues, bastante chulas, ¿no? Pero bueno, pero se tiene que respetar, es que es la decisión de cada uno. Por supuesto, el respeto, vamos, es algo que siempre debe de estar ahí. Y ahí funcionaría todo bien, si nos escucháramos el uno al otro y nos respetásemos con nuestras propias decisiones. Sí, señor, pero con sinceridad, José, con sinceridad, es decir, sin miedo a ser juzgado. Es decir, si yo tengo que decirte algo o a ti o algo, que tenga la certeza, oye, mira, yo opino esto
la forma de verlo lo veo así y yo opino que, ¿no? Oye, pues sí, pues no, pues no el miedo, ¿no? El miedo de es que, claro, no puedo decir esto, ¿no? O miedo a ser juzgados o señalados. ¿Sabes qué ocurre, David? Yo creo que es que también nos han programado de alguna forma. Esto de la programación daría para otro programa. Yo creo que nos han programado para gustarle a todo el mundo y no podemos gustarle en todo a todo el mundo. Es decir, tendremos pensamientos propios, críticos, que siempre y cuando no le hagan daño a otra persona, deben de ser respetados porque son mis pensamientos, al igual que yo debo de respetar los tuyos, insisto, siempre y cuando esto no le haga daño a otra persona. Pero yo no hablo de un daño moral. O sea, yo puedo pensar, la muerte es el final. Oye, yo te respeto, yo me consta de que no, por propias experiencias, en concreto una, y además porque he podido tratar y conversar con muchas personas que yo sí que creo. Vamos a ver, las personas cuando vienen a nuestros programas a abrirse de una forma donde abren el corazón de forma tan amplia y cuentan experiencias que no, aunque parezca que sí, no están bien vistas para todo el mundo, eso para ellos no ganan nada, no es fácil. Habrá un caso que utilice ese medio para lucrarse, pero no suelen ser los casos. La mayoría de personas, para esto es un desgaste, el volver a contar esto, sabiendo que habrán personas que estarán de acuerdo, otras que no, gente que no sabían de lo que le había sucedido y van a enterarse por una entrevista. Entonces, para mí, he aprendido que para mí el verdadero, digamos, sello de garantía es lo que me está contando la otra persona. Para mí, sinceramente, ese es mi sello de garantía. Y podrán venir otras personas y decir, bueno, esto no está en laboratorio, vale, pues me da más sello de garantía lo que me cuenta una persona, y no una, lo que me cuentan muchas, que el sello de garantía del laboratorio que tú me quieras contar, con todos mis respetos. Eso lo pondré encima de la mesa, pero por encima pondré a la persona, porque es un ser humano. Y es que se nos olvida. Historia. Y aparte que tiene su historia y tiene sus miedos y que es un ser humano igual que tú y yo y todo, se tiene que respetar, de todo el respeto y estoy totalmente de acuerdo. Hay personas que les cuesta mucho hablar de estos temas, muchísimo, ¿no? Que vuelva a recordar, que por cierto, estarás totalmente de acuerdo conmigo que las ECM son vivencias que nunca se olvidan, ¿no? Jamás. Es un sueño, los sueños a cabo de 10 minutos se olvidan, una ECM jamás se olvida, incluso recuerdan más detalles, ¿no? Van pasando los años y van recordando más detalles, dicen, no puede ser, no puede ser, sí, ahora que lo dices tal y cual, ostras, es alucinante, pero José, puedo decirte que sí. Yo te puedo decir que sí porque he vivido esa experiencia y no la suelo contar. He dado algunas entrevistas. Intento no hablar de ello precisamente por eso, porque vuelvo a recordar, no fue una situación muy agradable, fueron muchos días donde yo ya, insisto, no es la experiencia en sí, es la persona que tengo al otro lado, que está más al otro lado que aquí. Entonces intento pues transitarlo, ya lo he atravesado. Pero fíjate, te digo lo que tú me has dicho, vas recordando más detalles a medida que avanzan es al revés. Además, como eres más consciente, traes más ese momento y recuerdas más detalles que aparentemente eran insignificantes en el momento, porque tenías tu foco de atención en otro lugar. O incluso tú mismo, poniéndote barreras, ¿no? Incluso sí, totalmente. Yo, de hecho, realmente sueltas como hace tiempo que has soltado ya, como digo yo, pues, y más recuerdas ese momento y los detalles más y más. Y la sensación de paz, si la tuviste y tal, aumenta, ¿no? Eres más sensitivo, tienes más empatía. Hay un momento, David, que eres parte del universo. Es que eres el universo. Es que somos universo. Es que no se puede describir. Quien haya tenido una experiencia de este tipo lo podrá descifrar igual. Estás en otro estado, no es lo que conoces, no es esto, no son paredes, no es nada de esto. Es increíble. Y para mí fueron unos segundos. Hay personas que su percepción fue mucho más tiempo. Para mí fueron unos segundos. Pero jamás he volvido a tener una experiencia así, ni a sentirme en ese entorno, ni en ese estado. No se puede explicar con palabras porque no es este estado que conocemos, lógicamente. Y es curioso, me estás diciendo de segundos.
Es decir, si en segundos te ha cambiado la vida, unos simples segundos, imagínate esas personas que han podido vivir más profundamente, ¿no? No un segundo, porque estarás totalmente de acuerdo conmigo que no hay ni espacio ni tiempo, ¿no? Ahí no existe el tiempo ni el espacio. Entonces, puede ser que allí estuvieras, la sensación de aquí fuera 2 horas, ¿no? Pero aquí puede ser que fuesen 10 segundos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No puedo descifrarte lo que duró esa experiencia, pero lógicamente el espacio del tiempo es distinto, no existe. La física cuántica ya te dice que es circular, que solamente es el momento presente, y aquí pues tenemos el pasado, presente y futuro. Es esa creación de alguna forma que hace que exista el tiempo, ¿no? En mi caso no me cambió, no quiero entrar mucho en detalles, no por nada, porque es tu momento, no es el mío. No, No me cambió, me han preguntado mucho esto. Oye, José, ¿te cambió la vida? No y sí. No porque yo no soy consciente. ahí Claro, está. yo tengo que ser realista. No porque creo que no, pero no soy consciente. Pero sí que es cierto que mi vida, si la analizo de cuando ocurrió aquí, es otra. O sea, hay personas que me he vuelto a reencontrar y me han dicho, José, no te reconozco. No te Pues soy el reconozco. mismo. Y claro, y tú crees, eres la misma persona, pero claro, hay muchos conceptos que han cambiado. ¿Tendrán que ver con esto? Probablemente, posiblemente tengan que ver, claro, son impactos muy grandes. Al final, son las experiencias, ya no solo una ECM, sino las Todo lo experiencias importantes en tu vida son las que van creando ese dibujo, ¿no? Que que... es el camino de la vida. Así es, así es. Pero otra cosa, como bien dice, que tú seas consciente, pero las personas que más se dan, ven los cambios, son las personas que están a tu alrededor. Son las personas que están a tu alrededor. Dice, oye, José, algo te ha pasado, que no eres el mismo. Y tú crees que sí. Es una persona, no, ya no eres el mismo. La forma de hablar, la forma de ver la vida, la forma de pensar, de sentir, ya no eres el mismo. De dar importancia a otras cosas, de cambiar incluso de amistades, no porque las juzgues, sino por No. decir, esto no me aporta. Ha llegado el momento de la separación, que cuando me necesiten me tendrán, pero no comulgo con esta línea de pensamiento, no me aporta. Y Esto que está bien, ¿eh? Y que no y está súper bien, ¿eh? Y que no pasa nada, ¿no? Yo creo que tú eres un imán y depende cómo seas, lo atraes, ¿no? La fuerza de atracción, ¿no? Es decir, depende de tus emociones, de tu... A mí me pasó lo mismo, ¿no? A mí hay muchos amigos que tras mi ex enfermedad, porque yo tuve un linfoma no Hodgkin a los 20 años, la vida te cambia 100%, ¿no? Te cambia muchísimo. Y es verdad que los amigos se apartan. Pues no se apartan porque, no, se apartan porque puede ser que no estés en el mismo nivel energético y emocional y que también está muy bien, todo ocurre por algo. por supuesto. Yo no creo en la casualidad, yo creo en la causalidad y yo creo que todo ocurre por algo. Otra cosa es que nosotros percibamos esos cambios que necesitamos por lo ocurrido y otra cosa es que pasemos la página. Hay personas, de hecho Waco nos comentó en el programa anterior, ¿no? Lo hizo público. Muchas personas van a verlo, él les dice lo que cree que les está ocurriendo o los avisos que él tiene, pero claro, les dice, tenéis que trabajar en esto. No, yo lo que quiero es que me cures. Yo quiero volver a mi vida, pero alma de cántaro, ¿cómo vas a volver si tu vida es la que te ha llevado a este estado? Es decir, que esto tiene dos vías. Sea lo que te ocurra, si tiene un impacto, puede tener el impacto de que digas, vale, esto me ha ocurrido, es hora de hacer cambios, o bien por intuición, o bien por decisión, pero también tienes la otra vía de que muchas personas quieren seguir, están en su derecho, pero quieren seguir en el mismo camino. O sea, esto ha ocurrido, pero yo lo dejo, paso y sigo. No suele ser los casos habituales, pero la gente normalmente cambia. Cuando tiene un impacto importante, el ser humano se sienta, tiene una introspección, reflexiona. Esto lleva un tiempo, pero al final cambia, porque no conozco a nadie que haya tenido un cambio importante en su vida, conozco a algunos y no hayan cambiado. Claro que cambian. Debe de cambiar, porque eso que te ha ocurrido, que te ha sucedido, es un detonante para que algo que tú tenías en tu vida habitualmente no estaba bien. O incluso te haga valorar cosas que realmente son importantes y estabas pasando por alto por llevar la vida que llevabas. Así es. Es que el golpe yo creo que
Es lamentable, ¿no?, que tenga que ser, pero es necesario en la mayoría de ocasiones que nos dé un golpe la vida para darnos esa oportunidad de abrir la mente, ¿no? Así es. Es una, como antes has dicho, es una pena, ¿no?, que tengamos que tener accidentes o paradas cardíacas para abrir un poco los ojos. Es una pena, ¿no? Hoy en día yo creo que la humanidad tiene que comenzar a abrir los ojos y ser valiente, ¿eh? Ser valiente, hacer un paso y decir, oye, pues ¿por qué no, no? Y ser, como muchas veces lo digo en mi programa, ser tu propio pirata, ¿no? ¿Qué es ser tu propio pirata? Buscar tu propio tesoro, buscar, ¿no? Ir buscando y buscando y buscando, ¿no? Y encontrar y mostrarte como, tal como eres, que eres perfecto, es que eres perfecto, eres así. Efectivamente. Es curioso, ¿eh? Es que todo enlaza cada cosa enlaza con otra. Y tú lo has dicho, es que somos perfectos, es que somos seres humanos completos. Y Completos. Otra cosa, que no nos creamos ser completos. Es decir, exacto, que hay sociedades que inculcan cómo tiene que ser un ser humano, ¿no? Es decir, para ser un ser humano, ¿no?, de hoy en día con poder, tienes que tener, ¿no?, estudios, tienes que tener dinero, tienes que tener poder para ser alguien, ¿no? Y yo creo que son torres que se están comenzando a derribar, ¿no? Y ahí comienza la gente a despertar, comienza la gente. Hay muchísima gente que está despertando ya. muchísima. Yo esto me lo cuentan hace 6, 7 años y no lo creo. Porque yo no hablaba de estos temas, casi, apenas, pero no por nada, porque uno está metido en su cueva diciendo, no puedo hablar de esto. Yo hablaba desde los 10 años, siempre he tenido Esa esa inquietud, ¿no? incógnita, ¿no?, de querer saber más, lo que pasa es que no lo podías contar. Y hoy veo un cambio completamente, y yo doy gracias, ¿no? Un cambio radical. Ese cambio radical, volvemos al inicio de nuestra conversación, es el que está también influyendo a que hayan extremismos. Pero esto siempre ocurre. Es decir, hay personas que lo llevan al extremo. Pero cada vez oigo más casos de personas que aparentemente lo tienen todo, que dicen, hasta aquí, Sí, 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 hasta sí. aquí, pero tal cual. Y conozco personas de mi entorno, ¿eh? Hasta aquí. O no trabajo por las tardes. Chico, que no trabajo por las tardes. 3 días de fin de semana, me voy de vacaciones, pero se para la producción, me voy de vacaciones. Y me alegra mucho todos estos cambios, porque al final uno lo que hace es volver en sí a lo que verdaderamente es la vida. Que tiene esa parte de sociedad, esa parte de etiquetas de tu trabajo, podemos dejarnos llevar solamente por esa parte tangible, porque el ser humano, como tú bien has dicho antes, nos dicen unos patrones, pero es que, ojo, nos lo está diciendo otro ser humano, con lo cual, eso no es ser un ser humano Humano, completo. claro. Exactamente. Es curioso, al final no deja de ser, bueno, restos de filosofía, pero es que es Sí, verdad, es así. es Lo así. creamos nosotros y lo demandamos para otros. Es que es muy curioso. Sí, sí, Para sí. ir finalizando, David, no te quiero robar más tiempo. Nos has contado el caso de Javier, que es impactante. ¿Cuál ha sido, porque sé que has tenido muchos testimonios, cuál ha sido el caso más impactante en cuanto a experiencia cercana a la muerte, que más, no por digamos, todo lo que haya ocurrido, sino que te haya impactado a ti personalmente? Es que, José, todos son impactantes. No puedo decirte cualquiera porque todos son muy impactantes. Te puede la fórmula, pero a mí lo que más me fascina y lo que más intento centrarme mucho más en las entrevistas, todas las entrevistas de las ECMs tienen el mismo patrón. Estás totalmente de acuerdo, ¿no? La sensación de paz, la sensación que se ven del cuerpo, ¿no?, fuera del cuerpo, la sensación que van a un lugar maravilloso, ¿no? Pero yo lo que investigo, lo que más me fascina, y te invito a que también lo hagas porque así tendremos mucho más, bueno, más conocimiento, son los cambios tan trascendentales que hay tras ese momento, ¿no? Es lo que más me fascina de todo esto, ¿no? Que todos son magníficos, todos son impactantes, pero lo más impactante son los cambios, José. Son los cambios, cómo viene una persona, cómo es a partir de momento ese cambio tan brutal, que es alucinante. Eso sí se puede decir que me apasiona y alucino muchísimo. Pero es que todos son perfectos, porque para ellos son perfectos. Entonces, es que no puedo decir. Y además es su experiencia, David, que cada uno es una experiencia única.
aunque de alguna forma haya muchos patrones que se repitan, la experiencia no deja de ser única, cada uno como lo vive. Ahí está. Es única. Entonces me centro mucho en los cambios, que es una maravilla, José, de verdad. Es una maravilla ver una persona con una mirada limpia, una mirada, la forma de ver la vida a partir de ese momento, cómo le ha cambiado, es más feliz, ¿no? Cómo ve la vida en sí, la naturaleza. Uf, dices, ostras, tú, eso sí es para mí, ante todo, es alucinante, es muy alucinante. Es que eso es una transformación completa, Completa. o casi completa. Por eso digo que para mí son esos momentos tan alucinantes, ¿no? De una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven, que no quieren volver, que nadie quiere volver, porque parece ser que ahí se está súper bien, ¿no? Y se enfadan, como bien has dicho, ¿no? Que hay personas que se enfadan y mucho diciendo, pero ¿qué me haces, no? ¿Qué me estás contando, no? Pero bueno, a mí lo que me interesa son los cambios. Y de ahí tu maravilloso nombre, Más allá de la La conciencia. conciencia, Sí, David. ahí está, que vamos un poco más allá. Pero somos todos la conciencia. No, me gustó mucho el nombre de Más allá de conciencia porque el ser humano es conciencia, ¿no? Y tenemos que ir a la conciencia. Entonces, por eso lo puse, ¿no? Que todos somos y todos somos un equipo. Todos somos un equipo. Totalmente, David. Y además, ya para terminar, fíjate que es curioso, pero me ha ocurrido con muchos compañeros. Fíjate que incluso el nombre luego va dando un porqué. Aunque lo tenga uno claro, luego va dando un porqué. Sí, Fíjate, sí, sí. más allá de la conciencia, nos has detallado efectivamente el porqué. Aunque tú tendrías, digamos, unos sentimientos de por qué, el proceso te ha sellado el nombre de alguna forma. Te ha dicho nunca mejor dicho, el porqué de ese nombre. E incluso Laberinto de Emociones. Yo no entendía en su momento por qué Laberinto de Emociones, y luego la vida por mi trabajo, que es mi pasión también, lógicamente, pues tiene ese impacto emocional en la salud, ¿no? Que no se hablaba y que yo en su momento solo veía una parte física, porque así me habían instruido. Es decir, todo se une, son piezas que se van uniendo, e incluso un aparentemente simple nombre de un programa tiene un porqué. Es muy curioso, pero la vida nos tiene todas las respuestas ahí, poco a poco, a su debido tiempo. Bueno, lo importante es estar ahí, poder disfrutarlas y poder compartirlas, ¿no? Ante todo es compartir, compartir y compartir. Mi objetivo, yo tengo mi trabajo para lucrarme, entonces mi función en Más allá de dar conciencia o en las redes es compartir. Disfruto mucho y ese es mi objetivo. Y nosotros agradecidos de que sea así. David, te voy a dejar a solas en cámara para que redirijas, porque yo insto a todo el mundo a que vea todo tu trabajo, que es maravilloso, que se nota. Yo no estoy de alguna forma, ¿cómo decirlo?, enfrentado a que la gente se lucre. El dinero es una energía y es importante, pero cada uno tiene su pero dinero emocional, ¿no? Vamos a decirlo así. es lo que te quiero decir, cuando uno ya tiene su parte económica cubierta, cuando uno hace algo con el corazón y no necesita, es que se nota, David. Y es tu caso y se nota porque no ves la intención, No. ves una intención limpia, pura, y eso... Tengo mis fallos, José. Tengo pero es muchos que... fallos y no soy perfecto, las cosas como son. No soy aquí nadie. Pero eso es ser humano, ¿eh? Sí, 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 pero ante todo intento, hablo mucho con Rebeca Falcó también y se lo digo, David, que vas muy bien. Y yo, no sé si voy bien, pero yo intento tener muchos pies en la tierra y yo lo que hago es compartir. Y nada más, no, ya tengo mis cosas. Pues David, si te parece bien, te dejo a solas en cámara para que redirijas dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver todo ese material tan increíble que tienes. Gracias a José y bueno, os podéis dirigir, como bien ha dicho José, que es Más allá de la conciencia, por vía Instagram y también por vía YouTube. Y ahí pues me podéis encontrar, ahí podéis ver entrevistas muy especiales, tipo espiritualidad, experiencias cercanas a la muerte, pero ahí vais a encontrar la pizca de cada uno, ¿no? Un sentimiento que está marcado, ¿no? En cada casilla, ¿no? Os invito a que bueno, como antes he dicho con el José, que seáis vuestros propios piratas y descubrir, ante todo descubrir. Muchísimas gracias y cuidaros muchísimo.
Pues David, gracias a ti por compartir lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Ha sido una maravilla poder conversar contigo. Por fin, aunque sea a distancia, tengo la oportunidad de conocerte. Así que gracias de corazón. Algún día en persona y te invito también a hacer un programa, pero presencial, así lo podemos hacer, que me gustaría mucho, y poderte abrazar. Me gustan mucho los abrazos. Pues cuenta con ello, David. Me haría mucha ilusión, de verdad, y lo haremos posible. Buscaremos fecha y lo haremos. Genial. David, muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo de corazón. Igualmente, y cuidaos mucho, y José, gracias por todo. Haces un gran trabajo. Gracias a ti, David.